Pasaremos a desarrollar el circuito de primer orden RL del siguiente. En el circuito la figura se encuentra de estado estable antes de que el interruptor se abra en el tiempo t igual a 0. La entrada al circuito es el voltaje de la fuente de voltaje de 12 voltios. La salida de este circuito es la corriente a través del interruptor IDT. Determine IDT para t mayores que 0. Cuando t es menor que 0, primero hallaremos las condiciones iniciales que nos dicen que nos queda este circuito, ya que al estar el circuito anterior en circuito abierto, queda en paralelo con la resistencia de 6 ohmios, y en un cortocircuito en paralelo con la resistencia se elimina la resistencia, y el inductor actúa como un cortocircuito, por lo cual al quedar en paralelo con la resistencia también se elimina la resistencia, por eso queda solamente ese circuito. Y hallaremos su corriente, que va a ser igual a IDT igual a 2 amperios. Ahora la evaluamos en I0, que va a ser igual a 2 amperios. Ahora analizaremos cuando t es mayor que 0. Pasaremos a desarrollar. Hallaremos el equivalente de Thevenin. Para el equivalente de Thevenin, primero hallaremos la R de Thevenin, que va a ser igual a 4 ohm. Luego hallaremos el voltaje de Thevenin. Plantaremos ley de voltajes de Kirchhoff y nos va a decir que va a ser igual a I, la corriente va a ser igual a 12 sobre 18, o sea 2 tercios. Y hallaremos el voltaje, multiplicaremos esa corriente por la resistencia de 6 ohmios, donde se encuentra en paralelo con esta fuente. Entonces podemos decir que acá en esta resistencia es donde está el voltaje de Thevenin, va a ser igual a 4 voltios, y así quedaría el equivalente de Thevenin. Ahora, teniendo el equivalente de Thevenin, plantearíamos un voltaje BL en el inductor y plantearíamos una corriente IL. Ahora aplicaremos ley de voltajes de Kirchhoff en esa IL y nos va a quedar esta ecuación. Ahora, para el voltaje BL nos va a decir que va a ser igual a L, que es el inductor, por la derivada de L sobre T, y reemplazamos. Ahora reemplazamos la inductancia, nos queda de esta forma, y dividimos en 8 y nos va a quedar la primera ecuación. Ahora derivamos la ecuación número 1, nos va a quedar de esta forma. Ahora, sabiendo que el BL está con respecto al tiempo, nos lo reemplazamos, y va a quedar como BT igual a la derivada de L sobre T, y sustituimos, nos va a quedar esta expresión. Ahora pasamos el 1 medio al otro lado y esta ecuación la integramos, nos va a quedar como resultado esta ecuación. Ahora Euler lo elevaremos a esta ecuación para eliminar el logaritmo natural, y nos va a dar la respuesta de que B va a ser igual a Euler a la 1 medio de T por Euler a la C. Y sabiendo que Euler a la C que Euler es un número y C es una constante, nos va a quedar un número, o sea K, y de esta forma quedaría la ecuación número 2. Ahora la ecuación número 2 la evaluaremos en 0, nos va a decir que va a ser igual a K, ya que Euler a la 0 es 1 y 1 por K es K. Entonces sabemos de esta fórmula y reemplazamos en la segunda ecuación. Entonces tomamos la fórmula que nos dice que BT va a ser igual a la derivada de IL sobre T y la reemplazamos en la primera ecuación, que va a quedar de esta forma. Ahora, entonces al tomar esta ecuación después la evaluaremos en 0, y sabiendo que IL de 0 es igual a 2 amperios, sustituimos, por lo cual sustituimos que B0 es igual a K, entonces sustituimos y nos va a decir que K va a ser igual a menos 1 medio. Ahora tomamos la segunda ecuación y reemplazamos BT y integramos, y eso nos va a dar como resultado la siguiente expresión. Ahora esa expresión la evaluaremos en 0 y nos va a quedar la siguiente expresión. Ahora reemplazamos IL de 0, que nos dice que va a ser igual a 2, así que por lo cual C2 va a ser igual a 1, y ya reemplazamos en la ecuación
que nos representa la corriente, o sea que la IL de t va a ser igual a Euler a la 1 medio de t más 1. Ahora vamos a evaluar esta en infinito, esta expresión en infinito, por lo cual nos va a decir que infinito, que IL evaluada en infinito va a ser igual a 1, por lo cual va a quedar la primera asíntota. Ahora la evaluaremos en 0, nos va a decir que IL de 0 va a ser igual a 2. Y en la gráfica, como se muestra, nos representa como en el punto 0 es igual a 2. Nos va a representar que cuando es infinito va a ser igual a 1. Entonces va a decir que cuando tiende a infinito siempre va a ser 1. Entonces por eso va disminuyendo y siempre va a llegar hasta 1. Siempre hasta infinito. Y ahora pasaremos a simularlo. Continuando con el circuito el circuito de RL, pasaremos a analizar cómo quedaría la gráfica con las tres resistencias, circuito abierto y el inductor. Analizaremos en este punto la corriente y nos daría de esta forma, como se mostró en la figura. Se ve que cuando el tiempo es igual a 0 llega a tocar los 2 amperios y sigue bajando, ya que es una exponencial y sigue bajando. Podemos ver que en este punto será igual la corriente a 1.2, seguirá bajando, 0.4, 0.407, 305, seguirá bajando, hasta tocar 1. Siempre va a llegar a 1 en infinito, hasta t infinito va a llegar a 1. Y esta sería la simulación del circuito. El circuito nos pide calcular I de t para t mayores que 0 del siguiente circuito. Entonces, antes de comenzar el ejercicio, primero vamos a analizar el voltaje, ya que se puede observar que el voltaje está en función de U de t. Esa función U de t se refiere a la función escalón unitario, que corresponde a la gráfica que se muestra en la diapositiva. Sin embargo, nosotros debemos recordar que el circuito en cuestión tiene la función U de menos t. Entonces, en este caso, estaríamos trabajando con esta gráfica, de tal forma que podemos hallar el voltaje para t menor que 0, que como se puede observar reemplazamos simplemente quién es U de menos t y obtenemos que el voltaje para menores que 0 es igual a 50 voltios. De la misma forma, hallamos el voltaje para un tiempo mayor o igual que 0, del cual vemos que el voltaje va a ser 0 voltios. Entonces, como ya sabemos cuál es el voltaje inicial, entonces ya podemos analizar el circuito para t menores que 0. En la gráfica anterior pues vimos que para t menores que 0 el voltaje es de 50 voltios. Sin embargo, en este circuito podemos observar que la capacitancia actúa como un circuito abierto, como se ve en esta siguiente gráfica, y de esta forma podemos decir que para un tiempo menor que 0 la corriente va a ser de 0 amperios. Ahora vamos a analizar un circuito para t mayores que 0, que es el siguiente circuito. Recordamos que para t mayores que 0 el voltaje va a ser 0 voltios, de tal forma que se crea un corto. Sin embargo, como la resistencia está en paralelo con el voltaje, también se debe eliminar. De esta forma obtenemos un circuito de LC. Entonces, antes de poder continuar con el circuito, con el ejercicio, vamos a analizar un circuito LC para poder responder y hallar lo que nos pide. Entonces, para un circuito LC debemos tener en cuenta estas ecuaciones, que estas ecuaciones las podemos ver y encontrar en circuitos en primer orden, ya sea RL y RC. Podemos observar que el voltaje de la capacitancia y el voltaje de la inductancia son equivalentes
más sin embargo son de sentido opuesto. Esto es debido a la corriente, ya que la corriente entra por el positivo de la capacitancia y a su vez entra por el negativo de la inductancia. En base a esto, entonces simplemente lo que hacemos es igualar ambas ecuaciones, pero en este caso pusimos el voltaje del condensador en negativo. Seguido a eso, igualamos a 0 para poder obtener la ecuación inferencial, ya que está compuesta de integrales y derivadas. Más sin embargo, es complicado trabajar este tipo de ecuaciones, así que derivamos en ambos lados de la igualdad para poder obtener solamente derivadas. De esta forma obtenemos esta ecuación diferencial. Pero es más complicado trabajar esa ecuación así como se ve. Así que simplemente es recomendable el que tenga mayor grado, su coeficiente sea 1. De tal forma que todo lo dividimos sobre L. Así que obtenemos esta ecuación homogénea de segundo grado. En cursos anteriores ya hemos resuelto ese tipo de ecuaciones diferenciales y obtenemos las siguientes soluciones, en donde I sería nuestra y nuestra segunda derivada de I va a ser nuestra Y'. De esta forma simplemente reemplazamos y ya obtenemos otra ecuación que sería más manejable. Bueno, aquí tenemos de nuevo la ecuación, pues para tenerla en cuenta. Lo que hacemos ahora, podemos observar que K y Euler a la ST son un factor común. Así que simplemente factorizamos para obtener la siguiente ecuación. Aquí podemos hallar los valores para igual a 0. Podríamos decir simplemente esto, podríamos igualar esta ecuación a 0. Y no está mal, pero no es conveniente hacer esto, puesto que en esta ecuación podemos decir que para valores que de 0 podemos decir que K es igual a 0. Pero no tiene sentido, ya que eso sería como si estuviéramos diciendo que si no hay ninguna señal de entrada, pues no vamos a obtener ninguna señal de salida. Así que utilizamos la siguiente igualdad, de que de esta forma sí nos podría ser más conveniente para la solución del ejercicio. Entonces hallamos los valores de S, en donde S es igual a 0. Y obtenemos que S es más o menos la raíz de menos 1 sobre LC. Pero entonces podemos observar que como tenemos una raíz negativa, entonces simplemente agregamos J, en donde nosotros tenemos en cuenta que J es la raíz de menos 1. Normalmente se utiliza la I, pero pues en este caso vamos a utilizar la letra J para no confundirnos con la corriente. También podemos expresar que W sub 0, donde W sub 0 es la frecuencia natural del circuito, va a ser igual a la raíz de 1 sobre LC. De esta forma sustituimos a W sub 0 en donde está expresado, donde S está expresado en W sub 0, de tal forma que obtenemos esta ecuación. Así que nosotros tenemos que esta Y va a ser Y igual a K Euler a la ST, es nuestra ecuación, nuestra respuesta. Pero nosotros sabemos que tenemos dos respuestas, que es más o menos, así que simplemente la reescribimos y recordamos que S es una variable compleja, puesto que incluye tanto números reales como números imaginarios. Y obtenemos la siguiente ecuación. Podemos observar que la ecuación está dada en Euler, pero nosotros recordamos que Euler también se puede expresar en funciones senoidales. Así que de esta forma nosotros sustituimos. Podemos observar que tenemos K y K menos 2, en donde
K y K-2 son constantes, así que simplemente las factorizamos para poder obtener esta ecuación. También nosotros sabemos que como K y K2 son constantes, entonces la suma de esas dos va a ser una constante que nosotros vamos a llamar A1. Y de la misma forma K menos K2 va a ser otra constante que vamos a llamar A2. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar los valores de A y de A2. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la función en cero para pues ver que como ya tenemos quién es I sub 0, entonces podemos decir podemos hallar alguna de las constantes A1 o A2. De la misma forma que esa obtenemos que A1 va a ser igual a 0. Entonces, como ya sabemos una constante, entonces simplemente reemplazamos y obtenemos esta ecuación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar los valores de A2. Pero entonces, ¿cómo hallamos los valores de A2 si ya no tenemos condiciones iniciales? Entonces, tenemos en cuenta esta ecuación. Lo que hacemos va a ser derivar ambos lados de la ecuación, obteniendo esta. Y seguido a esto, como vemos que podemos relacionar la derivada de I con el voltaje de la inductancia, entonces simplemente reemplazamos y despejamos BL. Sabemos que BL está en función del tiempo, así que simplemente la escribimos como B de t. Podemos observar que ya tenemos esta ecuación y nosotros recordamos, podemos hallar esto igualándolo a 0. Podemos también ver que en esta ecuación podemos despejar quién es A2. Así que de esta forma obtenemos a nuestro A2. Y como ya obtenemos a A2, podemos simplemente reemplazar en la ecuación. Sin embargo, antes de reemplazar tenemos que recordar quién es W sub 0. En este caso, pues ya multiplicamos de una vez L por W sub 0 para poder reemplazar. Y obtenemos esta ecuación, en donde I de t va a ser igual al voltaje inicial por la raíz de la capacitancia sobre la inductancia, seno de 1 sobre la inductancia por la capacitancia por el tiempo. Entonces, como ya obtenemos esta ecuación, podemos volver a nuestro circuito original y recordar que ya tenemos todas los términos que nos piden pues para poder resolver quién es la corriente. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores, que algunos pues ya nos da el ejercicio y otros tuvimos que pues hacer el análisis para hallarlo, de la forma que obtenemos que I de t es igual a 25 por seno de 8t. Entonces aquí tenemos la gráfica y se puede observar que es una onda senoidal que va hacia infinito, lo cual cumple con su ecuación, ya que su ecuación diferencial correspondía a un movimiento armónico simple. Y podemos decir que en estados ideales simplemente el circuito va a estar oscilando indefinidamente, puesto que cuando se descarga la capacitancia se carga la inductancia y el proceso continúa inversamente, así indefinidamente. Pero en los casos prácticos sabemos que no es posible, puesto que en la vida real los condensadores traen una resistencia interna. Entonces, a continuación vamos a ver cómo se simula el circuito. Ahora vamos a simular y podemos observar el circuito en cuestión. Primero, lo que vamos a hacer es analizar el circuito para los valores menores que 0. Recordamos que para los valores menores que 0 nuestra fuente de voltaje es de 50 voltios.
Así que pues ahí observamos la gráfica y podemos ver que la línea roja nos representa el valor de la corriente. Podemos observar los valores que pues efectivamente la corriente nos da igual a 0, que era pues que concuerda con el valor que habíamos hallado en nuestro circuito. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el circuito, pero para un tiempo mayor que 0. Recordamos que para un tiempo mayor que 0 tenemos que nuestro voltaje va a ser de 0 voltios, de tal forma que se crea un corto. Pero entonces en este caso nosotros vamos a utilizar un voltaje de pulso que pues nos puede ayudar para ver qué función obtiene nuestra gráfica. Así que pues de esta forma tomamos el multímetro pues para hallar un perímetro pues para hallar el valor de la corriente. Ponemos los puntos en donde queremos hallar la corriente. De esta forma obtenemos esta gráfica, pues concuerda con el que hayamos hallado, que son ondas senoidales. Sin embargo, aquí pues tenemos un problema, pero el problema ya es cuestión de la simulación, puesto que observamos que las ondas van aumentando, pero debemos recordar que estamos viendo para un tiempo mayor que 0, por tanto lo que debemos ver es más que todo de derecha a izquierda, de la forma que podemos decir que sí cumple con que tenemos nuestra onda senoidal, pero pues que va amortiguando de tal forma que su amplitud va a ir disminuyendo.